Bé, bona tarda a totes i tots, bones tardes. Bona tarda, estic avui. Arribo ahir de Madrid, veieu, a la tarda, i començo de bon matí dient bona tarda. Bon dia a totes y todos. Buenos días. Paso al castellano, ya que nos siguen en streaming, ¿no? Sí. Y también para que Arturo nos siga aún mejor. Agradecerles la invitación en nombre de IDAE. Yo estuve en Circutor hace unos cuantos años, creo que en torno al 2008, 2009. Y me sorprendió la experiencia de Circutor como empresa líder y de referencia, precisamente, no solo entonces en vehículos eléctricos, sino en muchas otras materias. Vamos a un escenario donde la electrificación va a ser un elemento central, donde el vehículo eléctrico va a ocupar un papel también de gran centralidad, pero donde la gestión de la demanda, el almacenamiento, la agregación van a formar parte de la vida cotidiana. Y para que eso sea así necesitamos empresas de referencia. Circutor ha sido una empresa que ha sido empresa de referencia gracias a su liderazgo en mercados internacionales y en países como el Reino Unido o los países escandinavos. Mientras todo esto pasaba, en España se arrastraban un poquito los pies y el marco normativo, digamos, que no acababa de acompañar. Creo que vamos a un escenario precisamente donde en un país con muchas horas de sol vamos a hacer precisamente de la electrificación y de la transformación del aprovechamiento del sol un vector de enriquecimiento, de reindustrialización, reverdeciendo la economía y, por tanto, también reindustrializando la economía. Y está claro que empresas como Circutor van a ser claves precisamente en este escenario de transición. Dicho esto, paso a la exposición que les quería trasladar, porque ustedes saben que hoy en el 2018 tenemos un escenario, pero que el horizonte 2030 es un escenario que va a ser distinto. 2018, emisiones de CO2 en un 18% por encima del año 90, con un parque de 35 millones de vehículos, con una alta dieselización, como ustedes bien conocen, con una cultura muy arraigada del vehículo en propiedad. Digamos que la cultura del vehículo en servicio, del uso en servicio, no está extendida como quisiéramos, con un modelo de generación eléctrica muy centralizada y con unas renovables que representan ese 17% 2015 Eurostat de las renovables. El horizonte que nos podemos imaginar en 2030 va a ser, sin lugar a dudas, distinto. Tenemos como objetivo la reducción del 20% de las emisiones de CO2 respecto al año 90, mitigando precisamente una de cada 3 toneladas de CO2 que se emiten en 2018, con una reducción del 38%. Planteamos un parque de vehículos eléctricos que representen un mínimo del 13% de la flota que existe entonces, y que además que esos vehículos eléctricos, un tercio, sean vehículos compartidos. Nos gustaría una cultura de la movilidad precisamente para compartir servicios y donde el vehículo eléctrico, pero no solo, el vehículo eléctrico conectado, autónomo, compartido, penetre de forma sustancial, con un modelo de generación distribuida con una alta participación de autoconsumo y con un porcentaje de renovables de consumo de energía final del 38%, donde obviamente la principal fuente va a ser aquellas tecnologías que son más maduras, fotovoltaica, eólica, a pesar de no discutir la penetración de otras tecnologías que nos pueden suministrar mayor gestionabilidad, como biomasa u otras. Ese es el escenario 2018-2030. Y creo que nos tenemos que situar precisamente en ese horizonte para saber hacia dónde queremos ir y ver cómo transitamos. ¿Cuáles son los principales avances para movilidad sostenible? Y voy a entrar después en autoconsumo porque creo que también tiene una estrecha vinculación precisamente con el escenario de transformación. Saben ustedes que este otoño, en el mes de octubre, se aprobó el Real Decreto 15 de 2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, donde se produjeron avances sustanciales en autoconsumo y en lo que afecta al vehículo eléctrico.
con la eliminación de la figura del gestor de cargas, con el impulso al autoconsumo, con la eliminación del impuesto al sol, aunque yo creo que lo más relevante no ha sido la eliminación del peaje al sol, en realidad, sino la eliminación de trabas y poder hacer realidad una vez el autoconsumo compartido en comunidades locales de energía que van más allá del edificio y que llegan a la dimensión de manzana hasta el transformador. Estamos trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con una limitación a las matriculaciones y a la circulación de vehículos de combustión en el objetivo escenario de 2040, con propuestas de instalación de recargas, con restricción en el tráfico de ciudades, siendo este un elemento central, que ya es una realidad en algunas ciudades del Estado. En Madrid hoy, toda la almendra centro se cierra precisamente al vehículo de combustión. Estamos además elaborando el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, con una puesta para que haya un 38% de presencia de renovables sobre el consumo final de energía en 2030 y un 70% de generación eléctrica, y con una mejora sustancial de la eficiencia energética del 38,6%. Y vamos a publicar de forma casi prácticamente inmediata el MOVES, que es el Plan de Ayuda a la Movilidad Sostenible, con una señal muy clara en electrificación, en puntos de carga rápida y ultra rápida especialmente, en ayuda al vehículo eléctrico, en flotas de bicicleta de alquiler y también en planes de movilidad a la empresa. Luego entraré en el detalle. Un elemento clave que entendíamos que era fundamental precisamente en este escenario era la eliminación de barreras. La eliminación de barreras a la recarga y al autoconsumo, porque es evidente que esa eliminación de barreras nos ofrece una nueva oportunidad precisamente de negocio, en autoconsumo, en vehículo eléctrico, en almacenamiento, en TICs, en agregación. Porque incrementamos la cadena de valor añadida a la movilidad eléctrica, en infraestructura de recarga, en vehículos, en modelos, en negocio de vehículo compartido, y porque además conseguíamos que el autoconsumo, la cadena de valor asociada precisamente a las instalaciones de autoconsumo, en paneles fotovoltaicos, en mini eólica, que va a poder volver a entrar en ese autoconsumo compartido, ¿no?, en comunidades locales de energía, sumado a los equipos de potencia, al software de gestión, nos permitía abrir un escenario nuevo, radicalmente distinto. Integración de autoconsumo y de vehículo eléctrico como elementos clave. Quiero destacar que en el Real Decreto Ley, como ustedes saben, se ha destacado también la eliminación de la figura del gestor de cargas. Eso supone, obviamente, la liberalización del mercado, de tal manera que cualquier consumidor pueda vender energía para la recarga del vehículo eléctrico, siempre que cumpla ciertos requisitos que se establecerán reglamentariamente. Esa era una de las demandas del sector, y era seguramente esas puertas al campo que se habían puesto, que no permitían precisamente la extensión, ¿no?, de los puntos de recarga tal y como se pretendía. También se ha abordado la inscripción de instalaciones en un listado de puntos de recarga que va a ser accesible a los ciudadanos por medios electrónicos, y se va a integrar en el futuro punto de acceso único, un geoportal. Ese es un elemento clave. De hecho, lo estuvimos hablando y discutiendo con Red Eléctrica, y en Red Eléctrica también tienen interés precisamente en que ese sea una realidad, porque la figura del vehículo eléctrico no tiene una dimensión exclusiva en la movilidad, sino tiene un elemento central precisamente en el almacenamiento, en un escenario de fuerte penetración de renovables, como vamos a tener en la próxima década, y es muy importante, obviamente, la conectividad y el acceso a los puntos de uso público. Y además se abre la vía a que las empresas distribuidoras puedan ser titulares de último recurso de infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico cuando no exista interés precisamente de iniciativa privada. De hecho, nos estamos encontrando ya que la simple señal del Real Decreto Ley está haciendo que muchas empresas, en este caso distribuidoras, aceleren los despliegues que tenían previstos, y por tanto entendemos que esta es una muy buena señal. Ahora bien, ese elemento en lo que se refiere al vehículo eléctrico se complementa con un elemento de complementariedad extraordinaria en materia de autoconsumo. ¿Por qué? Porque queríamos dar una señal que el autoconsumo sería una realidad precisamente en este nuevo escenario en el horizonte 2030. Un autoconsumo sin limitaciones ni restricciones de potencia y energía, un marco de autoconsumo compartido que una a varios consumidores y donde se reduzcan las trabas administrativas. Saben ustedes que hemos eliminado la necesidad en pequeñas instalaciones para que se den de alta, no será necesario que se den de alta en el registro de productores,
Se tendrá que comunicar al registro de productores y lo hará la comunidad autónoma, pero sin tener que el particular darse de alta en el registro de productores y, por tanto, no tenerse que dar de alta como productor. Ese era un elemento fundamental. El permiso de acceso y conexión en pequeñas instalaciones no será necesario, no alargando precisamente la instalación de autoconsumo. Pero para lo que nosotros es más relevante de lo que hemos aprobado y que estamos trabajando en el desarrollo reglamentario es lo que se refiere al autoconsumo compartido. El autoconsumo compartido podrá ser el de aquellos prosumidores que comparten consumo hasta el transformador. Y eso significará crear comunidades locales de energía más allá de la comunidad de propietarios, en un escenario de manzana, en un pueblo donde hay 3 transformadores, 3 comunidades locales de energía, que tendrán que compartir servicios energéticos, que compartirán generación, que pueden compartir almacenamiento, que pueden compartir agregación, y que además de poner la instalación fotovoltaica en la cubierta con mejor orientación, podrán poner mini eólica allí donde haya viento, podrán compartir biomasa y donde podremos añadir otras capas de pintura, si me permiten la expresión, en materia de ahorro, eficiencia, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, esto abre un campo nuevo. Y un campo nuevo porque si bien la relación entre ciudadanía y energía, entre usuario y energía, era una relación principalmente de consumo, el escenario nuevo de la comunidad local de energía nos permite intervenir en esa comunidad local de energía y no solo introducir servicios de generación, sino de gestión, de gestionabilidad. De hecho, una de las claves del Real Decreto, del desarrollo reglamentario, es cómo conseguimos establecer un modelo de reparto interno, más allá de que el reparto interno que primará sea el que acuerden las partes, y cómo ese modelo de reparto interno es realmente eficaz a la hora de implementar, de hacer implosionar en el buen sentido las comunidades locales de energía como una realidad. Plantearemos también un modelo de facturación neta, matizo, no es exactamente balance neto, es facturación neta, que lo que va a hacer precisamente es dimensionar esas instalaciones al consumo que tiene cada particular, pero que va a ser un elemento clave y determinante a la hora de hacer que el autoconsumo compartido sea una realidad. Esa comunidad local de energía tiene un elemento de gran complementariedad precisamente también con el vehículo eléctrico, porque fíjense ustedes, si a esa comunidad local de energía le sumamos un elemento que estamos trabajando, que es que exista un data hub, y un data hub que lo opere en este caso Red Eléctrica, donde estén los datos y donde el usuario pueda acceder a esos datos y lo pueda acceder a un tercero. Y si a eso le sumamos al data hub la propuesta de que la agregación pueda ser una realidad, queremos que en el Real Decreto Ley, en la tramitación como proyecto de ley, se incorpore una definición como agregación y que la agregación sea a partir de 1 megavatio. Lo que conseguimos es que haya nuevos actores, que haya nuevos instrumentos en el sector eléctrico que no habían existido hasta el momento. Ese es el escenario. Por tanto, entendemos que vehículo eléctrico y autoconsumo compartido con comunidades locales de energía revierten y tienen una gran complementariedad. ¿Por qué? Porque un elemento clave va a ser el almacenamiento. Porque es obvio que el vehículo eléctrico nos optimiza el sistema con máximos ahorros, porque nos permite aprovechar la capacidad de almacenamiento de dichos vehículos eléctricos, porque además nos permite conseguir gestión de demanda y porque nos hace emerger el papel del agregador. Siendo el papel del agregador un elemento central. Imagínense ustedes el agregador operando ya, que permitirá que cuando Red Eléctrica nos pida 1 megavatio, 5 megavatios, 10 megavatios, en vez de generar el agregador, lo que oferte es menos consumo de los consumidores que están agregados. Un agregador que tiene 1000 baterías de vehículos eléctricos y que permite precisamente que dichas baterías lo que hacen en ese momento es verter a red, garantizando que ese 1 megavatio, 5 megavatios, 10 megavatios que pide Red Eléctrica se ponen en marcha. Eso permitirá el abaratamiento del vehículo eléctrico, consiguiendo que el vehículo eléctrico no sea todo de mi propiedad, de nuestra propiedad, sino que simplemente compremos la envolvente y que la batería sea titular del agregador, abaratando extraordinariamente dicho vehículo. Para nosotros este es un elemento fundamental. Y de hecho, una de las cosas que comentábamos ahora al entrar, queremos llevar a cabo un proyecto, el proyecto Islas, porque saben ustedes que el horizonte en Baleares y en Canarias es una fuerte penetración de renovables en muy pocos años, donde se prevén vertidos en determinados momentos porque no se podrá evacuar toda la generación eléctrica de origen renovable en horas punta. Y eso coincide con un proyecto Islas de la Comisión Europea que están poniendo en marcha con muchos recursos,
y entendemos que Baleares y Canarias, por sus dimensiones, por el fuerte peso del sector turístico, pueden ser precisamente el motor, el tractor para el conjunto del Estado en la penetración de vehículo eléctrico, consiguiendo una penetración masiva de vehículo eléctrico y consiguiendo que esa penetración masiva de vehículo eléctrico permita almacenar la energía renovable que vamos a producir, no hoy, pero sí en 4 o 5 años en Canarias y en Baleares, y consiguiendo además una movilidad 100% eléctrica, porque imagínense ustedes islas como Menorca o como Fuerteventura, en la que en realidad el vehículo eléctrico te puede garantizar total autonomía y que además la recarga también a las 12 del mediodía, cuando estamos produciendo fotovoltaica, puede producirse, ya que precisamente la instalación de recarga puede estar instalada en cualquier punto de la isla. Este es un elemento que nosotros entendemos que es clave e identificamos Baleares y Canarias como vectores tractores, ¿no?, para el conjunto de la economía del conjunto del Estado. Potencia de almacenamiento, lo conocen, no voy a entrar aquí porque creo que aquí se conoce mucho mejor que lo que yo pueda introducir, pero sí que quiero situar un horizonte 2030. 4,5 millones de vehículos eléctricos, que es lo que vamos a plantear en el Plan Nacional de Energía y Clima. Con un elemento añadido. Queremos que esos 4,5 millones de vehículos eléctricos, un tercio sea vehículo compartido. Porque el vehículo compartido va a permitir un uso más intensivo del vehículo eléctrico. Y va a hacer que transitemos de la economía de la propiedad a la cultura del servicio. Ese es un elemento clave y determinante, donde tenemos que entender precisamente que el vehículo compartido, me explicaban ahora, ¿no?, de Torres la experiencia de car sharing, ¿no?, en el Penedès, ¿no?, que están implementando. Eso tiene que ser realidad extendida en el conjunto del territorio y en las grandes áreas, es decir, en el Gran Madrid, en Barcelona y en la gran área de Barcelona, no solo en el área metropolitana. Es decir, y puede serlo consiguiendo, por tanto, que el uso del vehículo compartido sea mucho más intensivo, pudiéndolo tener en propiedad, pero también pudiendo acceder a flotas de vehículo eléctrico compartido mucho más masivas. Y donde, obviamente, las baterías de coches eléctricos actual, con una media de 30 kilovatios, va a subir en ese horizonte seguramente a esos 60 kilovatios, ofreciendo precisamente mucha más complementariedad al conjunto del mix y con un consumo medio que conocen bien, no voy a entrar en detalle. Año 2030. Bueno, ese escenario, por tanto, de 3,5, 4,5, vehículo compartido, de turismos eléctricos con 50 kilovatios por vehículo para gestionar baterías, puede suponer precisamente esos muchos gigas de capacidad de almacenamiento, muchísimos, y puede facilitar precisamente un 10% de la capacidad de almacenamiento, lo que supondría esos 17,5 gigas para gestionar la demanda. Ese es un elemento clave y determinante. En un mix eléctrico del 70-80% de renovables necesitamos capacidad de almacenamiento. Y sabemos perfectamente que ese dicho almacenamiento, algunos interrogantes aún no se han resuelto y seguramente se resolverán a mitad de la próxima década, que es donde se va a producir el momento más crítico, en el 2025. Pero obviamente los beneficios son extraordinarios porque nos permite utilizar baterías para estabilizar el sistema eléctrico, permite que el vehículo eléctrico actúe como generador del hogar e introduce la figura del agregador, que para nosotros tiene que ser una figura que despegue, pero que despegue ya no en una perspectiva de horizonte de mitad de la próxima década, sino que puede despegar en muy poquito tiempo. ¿El cómo será el futuro? Bueno, nosotros entendemos precisamente que el mercado eléctrico tiene que estar diseñado para que el consumidor disponga de un único suministrador, que el mercado va a cambiar sin lugar a dudas. El consumidor va a poder comprar energía eléctrica de diferentes suministradores y una comunidad va a poder ser generador con baterías, con paneles fotovoltaicos, va a poder vender energía a sus miembros, va a poder distribuirla internamente. Tenemos que crear el mecanismo de compensación interna, siendo un elemento clave y determinante tanto para las empresas del sector como, por supuesto, para las administraciones que acompañamos. Los fabricantes de vehículos eléctricos podrán ofertar no vehículos, sino euros kilómetro, es decir, servicios de movilidad de vehículo eléctrico. Ese es un elemento
clave y fundamental, incluyendo, por supuesto, el coste de electricidad de la recarga, y el consumidor puede comprar, por supuesto, el exceso de energía generado por un vecino con sistemas como el peer-to-peer. Tendremos que ver cómo se introduce el elemento del blockchain. Se abre un escenario de oportunidades de negocio extraordinario. Por último, el MOVES, ¿no? el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. Lo primero que tengo que trasladar es que va a ser un programa de incentivos cogestionado con las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, las cosas no se pueden hacer bien sin colaborar entre administraciones. Y lo que no puede ser es que haya una administración que abra una línea y que vaya paralela a otra línea que ha abierto otra administración. Podría poner los casos en Cataluña, pero no hace falta venirse a Cataluña. Andalucía. En Andalucía hay líneas de apoyo a vehículo eléctrico en carga y recarga, o Castilla-La Mancha en compra de vehículo eléctrico, que se solapaban con las líneas de apoyo de IDAE. ¿Tiene sentido? No. Más allá de la distribución competencial, que también. Pero ya es una cuestión, yo creo que de eficiencia, ¿no? Por tanto, vamos a plantear el MOVES cogestionado con las comunidades autónomas. Estamos en un estado compuesto y, por tanto, respondemos a esta realidad de estado compuesto. Se habían previsto en los presupuestos anteriores los 50 millones de euros para financiar precisamente actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible. Y se habilitaba el Gobierno para que, con efectos desde el año 2017 y con vigencia indefinida, pues estableciera un sistema de ayudas a actuaciones de apoyo a la movilidad, incluyendo la construcción de infraestructuras. La gestión del sistema de ayudas va a ser asumida, pues, como ustedes saben, por el IDAE para que consigne ese presupuesto de los 50 millones de euros. Pues bien, lo que hemos planteado es una coordinación de programa de IDAE con comunidades autónomas a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética. De hecho, la convocamos después de, no sé, 7 años que no se había convocado. Bueno, no está mal. La volvimos a convocar. Estamos hablando con todas las comunidades autónomas desde el minuto 1. Vamos a territorializar dichos fondos, pero vamos a establecer esas bases de ayuda comunes a nivel estatal mediante la publicación de un Real Decreto que tiene que salir de forma inminente. ¿Cuáles las líneas de actuación? Van a ser 4. Una es la adquisición de vehículos, la segunda la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, dando una señal muy clara para puntos de recarga rápida y ultra rápida, porque entendemos que es donde tiene que ir dirigida la ayuda precisamente de IDAE. La implementación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas compartidas para introducir otros elementos de movilidad también en la ciudad. Y una línea que de momento va a ser muy pequeña, pero que es una señal para la implementación de medidas contenidas en planes de transporte del trabajo en empresas. Saben ustedes que hay comunidades autónomas que tienen leyes de movilidad, Cataluña es una de ellas, y donde hay planes de trabajo de movilidad en la empresa, pero hay comunidades que no, y por tanto también entendíamos que una medida de estas características tenía que caer allí donde hay un clima, donde se puedan implementar dichos planes de forma efectiva, pero con un objetivo, que vayamos a un escenario donde la movilidad en la empresa sea una prioridad, más allá de si es eléctrica o no, y por tanto de dichos planes forman parte de la realidad del conjunto del Estado y de las administraciones del Estado en muy poquito tiempo. La implantación de la infraestructura de recarga, bueno, ya lo ven, ¿no? Vinculada a propietarios, convencional, semirrápida, rápida y ultrarrápida, con un límite máximo de 100.000 euros por beneficiario, con un 30% del coste elegible para empresas privadas, un 40% para personas físicas, pero donde la señal que queremos dar, y lo hemos estado hablando también con AEDIB y con los diferentes actores, ¿no?, es ese elemento de punta de carga rápida y ultra rápida. Y acabo ya, para no alargarme más. Y donde la implantación de la infraestructura de recarga, pues responda a los requisitos de seguridad y conectividad a efectos de poder integrar los puntos de recarga en el geoportal del Ministerio, así como del Centro de Control de Red Eléctrica CECOEL. ¿Qué queremos, por tanto? Las instalaciones que hagamos tienen que servir para ese horizonte que no es tan lejano,
de 2023, 2024, 2025, donde haya interfaz de conexión, como aquí explico, que sea compatible con los protocolos existentes, donde haya identificación local del usuario mediante tarjeta de contacto RFID según la ISO 14443A, con sistemas de identificación equivalente, con medidas de potencia y de energía transferida. Es decir, lo que queremos, por tanto, es que esa red de carga y de recarga nos sirva ya no solo ahora para cargar el vehículo, sino para que en muy poco tiempo precisamente el vehículo actúe como un elemento muy complementario al mix eléctrico, como elemento no solo de almacenamiento, que también, sino que sea capaz de ofertar al sistema precisamente potencia para cuando al agregador le pidamos precisamente que pueda ofertarlo. Por tanto, ya lo hacemos con dicha previsión. Bueno, no sé si esto es una pequeña revolución, no lo sé, pero en cualquier caso sí que entendemos que estamos ante un escenario de oportunidad. Yo no me canso de decirlo, somos un país muy rico en sol, bastante rico en viento, muy rico en biomasa, y por tanto las renovables no pueden ser un pie de nota, ¿no?, al final del relato de un gobierno. No, es un elemento central. Es lo que nos permite reverdecer la economía y reindustrializarla. Siempre se había pensado, ¿no?, que el reverdecer era incompatible con la industria. No, pues no. Hoy se puede reverdecer la economía y reindustrializar la economía. Y aquí, que no encontramos casi nunca, ¿no? Bueno, nunca encontramos petróleo en el subsuelo, más allá de la anécdota de Tarragona, ni gas. Lo cierto es que tenemos muchas horas de sol. La electrificación de la movilidad no es un capricho, es una oportunidad. Y tenemos una responsabilidad moral como generación en el escenario del cambio climático, que va a ser lo que va a afectar más a la humanidad en este siglo XXI. Pero es que a esa responsabilidad moral se le suma una oportunidad país, que es escenario de transición energética, donde lo que no puede ser es que nuestras empresas tengan que liderar mercados como el escandinavo, porque simplemente aquí no hay un marco normativo que acompañe. Las horas de sol en España creo que son unas cuantas más que en Noruega, ¿no? Y por tanto de lo que se trata es que establezcamos ese marco normativo para que acompañe, ¿no? Lo estamos intentando hacer, decirles que estamos trabajando en el desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley 15 de 2018 en lo que se refiere a autoconsumo, en el Real Decreto de Acceso y Conexión, introduciendo todos los elementos que permitan que no haya retramitación, pero que sí se introduzcan elementos vinculados a ese desarrollo reglamentario. Estamos valorando la tramitación con carácter de urgencia de un Real Decreto de autoconsumo, donde podamos establecer todo ese mecanismo interno, ¿no?, de la comunidad local de energía para ese reparto interno, que va a ser un elemento clave. Nada más, yo agradecer a Circutor, ¿no?, que nos hayan invitado. Es un placer estar aquí, hacer que IDAE vuelva a estar, ¿no?, muy activo en todo este debate, y decirles que nos tienen a su disposición, como lo ha sido así a lo largo de la historia, que vamos a intentar jugar ese papel y ese rol, y que lo vamos a intentar hacer precisamente con la mejor de las intenciones, pero sabiendo que estamos ante un escenario de oportunidad extraordinaria. Muchas gracias.